Los gringos están decididos una vez más a meter su cucharón en los asuntos de la patria grande, a su estilo intervencionista y ambicioso. Mucho se ha dicho del conflicto entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Pero ¿cómo empezó esta obsesión de Estados Unidos por saquear a Venezuela? ¿Cuáles son los motivos ocultos del ejército gringo que se esconden detrás de un discurso de libertad democrática? ¿Qué está haciendo el pueblo venezolano ante esta situación? Yo soy Carolina García y te invito a que te quedes aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Las cosas en Venezuela han sido complicadas en tiempos recientes. Hay muchas opiniones divididas con respecto a Nicolás Maduro. Hay quienes lo apoyan y quienes lo aborrecen. Sin embargo, es el presidente de la nación quien decide heredar los valores desplegados por Hugo Chávez en su momento. Es cierto que sus errores han sido observados por la sociedad internacional y que existe un gran grupo de detractores a su régimen dentro de su mismo país. Pero en este momento no vamos a enfocar el análisis de la situación en el señor Maduro específicamente, sino que vamos a concentrarnos en la situación política internacional en la que el país se ha metido y revisar un poco de sus antecedentes. Venezuela es un país rico en petróleo. De hecho, aunque no todos lo sepan, se trata del país que hasta el momento tiene más petróleo en todo el mundo. Y es esa la verdad que no muchos cuentan. Pues va en contra de la agenda de los gringos, pero ¿cómo? Cuando Chávez entró al poder en el 2002, Venezuela dejaría atrás la doctrina neoliberalista impartida por los estadounidenses en América Latina, para obligarlos a funcionar en un sistema político que les favorecía. Las cosas dieron un giro de 380 grados cuando Venezuela decidió no seguir más la doctrina neoliberal, algo que no le agradó en lo absoluto a Estados Unidos. Ya tenían suficiente con Cuba, ahora también con Venezuela. Las consecuencias del disgusto tardaron muchos años en llegar, no porque no intentaban ser inmediatas, sino porque, aunque muchos no lo sepan, Chávez hizo un excelente trabajo en sus primeros años al frente del poder ejecutivo de su nación. De hecho, el bolívar venezolano, que hoy en día es la moneda que más devaluación e inflación ha sufrido, estaba a 4 bolívares el dólar. Además, en su etapa presidencial temprana, Chávez apoyó numerosos programas sociales que le permitían al pueblo tener una vida digna y en algunos casos desempeñarse laboralmente con mayor eficacia. Pero eso sí, todo era a costa de una cuestión sumamente importante: el petróleo venezolano. Que te cuenten lo que te cuenten, es la ambición de Estados Unidos. Conforme Venezuela avanzaba en el camino del socialismo, cada vez más distanciados del imperialismo estadounidense, los problemas iban aumentando en lo que a la política exterior respecta. Pues aunque las relaciones políticas y comerciales de Venezuela eran fuertes con toda la patria grande, comenzaban a debilitarse a consecuencia de las intervenciones de los norteamericanos, tal como hicieron con Cuba en el famoso embargo económico, solo que de una forma más discreta. Se trataba de 2010. Los ojos de la prensa estaban al pendiente. Ya no era posible aplicar un embargo económico de forma abierta a un país que no estaba haciendo nada malo. Pero para eso está la CIA. La CIA comenzó la campaña de difamación en contra de Chávez como consecuencia de su negativa a cooperar con su sistema. Esta campaña fue sumamente exitosa y logró ocasionar problemáticas sociales dentro del territorio venezolano. Pero lo que es importante es que dejó los antecedentes más básicos para entender la crisis actual. Primero, Venezuela y Estados Unidos no se toleran. Segundo, los estadounidenses quieren comprar, saquear, robar el petróleo de Venezuela. Tercero, los departamentos de inteligencia norteamericana llevan años difamando y atacando a las figuras chavistas. Por último, Estados Unidos interviene en Venezuela perjudicando sus relaciones con el exterior y dificultando sus relaciones con sus socios comerciales.
Estos 4 problemas Chávez los sabía manejar, pero él falleció en el 2013, dejando al vicepresidente Nicolás Maduro a cargo. Habrá muchos juicios que se pueden emitir con respecto a la gestión de Maduro, pero lo que es una realidad es que si tenemos en cuenta la situación de Venezuela, se enfrentaba a un reto verdaderamente difícil y lamentablemente el actual presidente de Venezuela no tiene la mitad de lo que Chávez tenía en su momento. Para irnos a cifras claras, hasta el día de su fallecimiento, Chávez aún no obtenía la aprobación de la mayor parte de su pueblo, sin manipulaciones ni mentiras. Con Maduro, hay veces que ya no se sabe ni qué decir con respecto a la opinión de su propio pueblo. En su gestión, las problemáticas sociales se transformaron en crisis humanitarias. El bolívar venezolano se transformó en la moneda con más inflación del mundo. La oposición aumentó como nunca antes en el país y lo peor llegó con la represión, en lo que Maduro falló completamente. No pudo manejar bien la situación y le quedó corto a la doctrina chavista que por tantos años mantuvo a flote a Venezuela. Y esto, aunado a las sanciones económicas embusteras impuestas por los gringos, llevó a Venezuela hasta el día de hoy, con la mitad de los líderes globales considerándolo presidente ilegítimo y solo unos cuantos apoyando su postura. Esto nos regala un antecedente más. La gente de Venezuela la está pasando mal. Ya no solo por la sigilosa intervención gringa, sino por la gestión de un régimen ineficiente. Hay crisis y desabasto, todo el mundo lo puede ver. Y todos sabemos muy bien quién va a aprovechar para cumplir con su propia agenda. Ahora Estados Unidos lo tiene claro, y más con Donald Trump al mando. Quieren que Nicolás Maduro caiga. Incluso a finales de marzo, Trump ofreció $15 millones por la cabeza del mandatario venezolano. Lo acusó de corresponsable de la crisis por el virus que azota al planeta hoy día, también por tráfico de narcóticos y por no hacer nada con respecto a la crisis humanitaria. Exige la renuncia de Maduro y exigió que Guaidó fuera presidente de Venezuela. Si bien Maduro no ha sido un ejemplazo de presidente, Trump se saltó la barda con tantas ridiculeces, pues no tiene pruebas para ninguna de las acusaciones antedichas. ¿Por qué la obsesión con la salida de Maduro del poder, aunque sea a coste de su vida? Hay una lista larga para empezar. Estados Unidos quiere meter mano en el petróleo venezolano, pero en este momento Trump está a punto de perder las elecciones. Quiere ser noticia y tener un gran impacto, así que planea usar el caso de Venezuela como un simple chivo expiatorio, jugando con la buena gente venezolana. Las cosas se pusieron feas cuando el 4 de abril se dio a conocer que Estados Unidos, Francia e Inglaterra movilizaron buques acorazados a las cercanías de la costa de Venezuela. Esto es sumamente alarmante, pues una intervención militar en América Latina no es la solución a los problemas humanitarios, sino que es una mera jugarreta de Trump y Estados Unidos. No lo hacen por la gente de Venezuela, lo hacen por sus intereses. La situación se pone mucho más tensa con las declaraciones de otras superpotencias que están en contra del intervencionismo americano, China y Rusia. Declaraciones en las que, por suerte, tienen la voz de la razón y condenan los actos agresivos que planean perpetrar los gringos y sus amigos. En conclusión, las respuestas son las siguientes. ¿Venezuela sufre de una crisis política, humanitaria y económica? Sí. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en esta situación? Pues propició la crisis para poder justificar su propia intervención en Venezuela y aprovecha la situación de crisis que ayudó a provocar para acceder al petróleo. ¿Está justificada la intervención militar? Por supuesto que no. Por último, ¿qué va a pasar? Es incierto. Pero es grave que China y Rusia tengan que detener las intenciones imperialistas de Estados Unidos. Y es aún más grave que Estados Unidos no se detenga frente a las acciones de las superpotencias racionales. Solo queda esperar un desenlace sin violencia y una pronta recuperación para el pueblo libre y soberano de Venezuela.
Yo soy Carolina García y te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita de las notificaciones para que estés muy enterado y muy al pendiente de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.